Amados amigos, quiero invitarles en este momento para que reflexionemos en la palabra de Dios. La Escritura nos habla del amor, de la bondad de Dios, de la grandeza con la que Dios nos ama a todos nosotros. Y les quiero hablar en esta oportunidad de un tema que he titulado Un Dios comprensivo. Un Dios que nos comprende. Y de ese Dios comprensivo que les quiero hablar desde el misterio trinitario de Dios es de Jesucristo Dios. Les voy a hablar de Jesucristo en el que están las dos naturalezas, la humana y la divina. Él antes de ser humano era Dios, dice San Juan capítulo 1 versículo 1, que Jesucristo vivía como Dios con Dios, compartiendo el trono de gloria con Dios en el cielo. Pero luego Él se hizo humano y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Estando en la condición humana, experimentó lo que es vivir en un cuerpo como el tuyo y como el mío. En un cuerpo semejante al tuyo y al mío, de carne y de sangre, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 2 versículos 14 al 16. Él tomó tu naturaleza, mi naturaleza, tu humanidad, mi humanidad, con todas las fortalezas y con todas las debilidades que tiene el ser humano, y experimentó lo que es vivir una existencia terrenal, sujeto a toda clase de pasiones, sujeto a toda clase de debilidades. Estuvo expuesto a la sed, estuvo expuesto al hambre, estuvo expuesto a todas las necesidades por las que pasamos nosotros los seres humanos. Y es aquí donde quiero citar un texto del escritor de la carta a los Hebreos, el capítulo 4, los versículos 15 y 16, en los que vamos a reflexionar en este momento. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Y vamos a reflexionar en este momento en estos dos textos. Leamos juntos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y el versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Deseo que regresemos al versículo 15 en este momento, leámoslo nuevamente para tener en nuestra mente este conocimiento. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Amados amigos, este sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes quieren entender mejor qué es un sumo sacerdote, van a leer el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, en sus casas.
Y también, por favor, en la carta a los Hebreos, van a leer el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, para que ustedes entiendan mejor qué es un sumo sacerdote del nivel de Melquisedec. ¿Sí? Y ese sumo sacerdote de la talla de Melquisedec es un sumo sacerdote muy superior al sacerdote de la tribu de Leví, del que habla el libro de Levítico y del que está hablando mucho la carta a los Hebreos. De lo que no quiero detenerme ahora en cuestión, para que ustedes puedan comprender mejor después esta enseñanza. Entonces, el sumo sacerdote tenía como tarea en la antigüedad reconciliar a los hombres con Dios, ofreciendo a Dios sacrificios de animales. Él mataba animales, sacrificaba animales, siguiendo unas reglas, un ritual que estaba prescrito, y mediante esos animales que sacrificaba, estos animales morían como víctimas. Eran víctimas inocentes y morían, según la Biblia, llevando la culpa, porque la culpa del pecador era confesada sobre el animal, sobre la víctima, y estos sumos sacerdotes ofrecían este sacrificio, lo ofrecían a Dios. Es decir, que un pecador venía y se presentaba ante el sumo sacerdote, le confesaba sus pecados y debilidades, le entregaba un animal, posesión de él, propietario de él, y se lo entregaba al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote confesara los pecados sobre el animal. Se hacía un ritual de oración, de confesión de pecados, y estos pecados que eran confesados sobre el animal eran transferidos al animal. La culpa del pecador era transferida al animal, y así el animal recibía un juicio y era condenado por la culpa de los pecados cometidos por el pecador. Y el sumo sacerdote oraba, degollaba al animal, sacaba la sangre y se la ofrecía a Dios, indicando que la culpa del pecador, por la que merecía ser castigado, ser condenado incluso a muerte, había sido vengada. Así es entonces como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento sacrificaba animales y ofrecía animales a Dios para reconciliar a los hombres por sus pecados ante Dios. Es decir, que estos pecadores estaban instruidos previamente y sabían que había unas leyes de Dios, un ordenamiento jurídico, unos mandamientos, unos estatutos que había que obedecerlos, que había que vivir conforme a ellos, tener un comportamiento conforme a ellos. Y guardando estos mandamientos, estos estatutos, los hombres y las mujeres adquirían ante Dios una conducta de personas correctas, de personas justas, de personas santas para Dios. Pero como estos seres humanos, todos los seres humanos tenían y tienen y tenemos debilidades, porque los seres humanos hemos sido formados genéticamente, hemos nacido de padres pecadores, como dice también el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como tú y yo, como todos los seres humanos, con excepción de Jesucristo, hemos nacido en pecado original, y ese pecado original no es otra cosa que la genética de nuestros antepasados. En el ADN de papá y de mamá, ellos nos han transmitido sus conflictos, sus flaquezas, sus debilidades, sus tendencias a hacer lo malo. De modo que cuando nosotros nacemos con la tendencia a hacer lo malo, con la tendencia a pecar, heredada de nuestros antepasados genéticamente. Y así
Todos los seres humanos desde la antigüedad hemos sido débiles, frágiles y hemos pecado. No hay un solo ser humano, un solo judío, un solo israelita que recibiera la ley de Dios, la ley de Moisés, y que no la violara. Abraham pecó, Moisés pecó, David pecó. Todos los profetas de la antigüedad pecaron y por esa razón necesitaban de sacrificios para ser reconciliados con Dios. Y por eso la Escritura va a hablar en el Antiguo Testamento de la figura de un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un cordero que simbólicamente, físicamente era perfecto y sobre el cual era llevado al sumo sacerdote, y éste confesaba los pecados sobre ese animal inocente y le transfería la culpa de los pecadores, de los débiles y frágiles pecadores. Ahora bien, el mismo sumo sacerdote también era pecador y era violador de la ley, por lo que tenía que ofrecer primero un sacrificio a Dios por sus propios pecados. Ese sumo sacerdote débil, que también era pecador, ofrecía a Dios un sacrificio de un cordero por sus propios pecados, y después, estando preparado en un estado espiritual de reconciliación con Dios, recibía a los pecadores del pueblo que le traían animales para él sacrificar estos animales y confesar los pecados de ellos a Dios, y culpar al pobre animal inocente del pecado del pecador, y por lo que el hombre merecía morir, ser víctima. Pero la víctima entonces era el pobre animal inocente, culpado del pecado del violador de la ley del pecado. Y así el sumo sacerdote ponía las manos sobre el animal, confesaba los pecados, Dios le transfería los pecados, sacrificaba el animal, lo degollaba y su sangre la ofrecía a Dios, y así quedaba reconciliado. Pues este texto de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 nos dicen que nuestro Señor Jesucristo se presentó ante Dios. Primero, no tuvo que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque Él nunca cometió jamás un solo pecado, aunque fue tentado como ser humano en todas las cosas. Como hombre pasó por las mismas tentaciones que tú y yo, por las mismas dificultades, por las mismas pruebas que tú y yo, pero Él jamás hizo nada malo, nunca cayó en ninguna maldad, jamás cometió ninguna injusticia ante Dios. Entonces no tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios pecados a Dios, pero Jesucristo vino y murió como cordero en la cruz. Recuerda que San Juan capítulo 1 versículo 29 cuenta cómo el evangelista San Juan dice que una vez que se presentó Jesús delante de Juan el Bautista, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo entonces se ofrece a morir en la cruz como oficiando como sumo sacerdote, y el sacrificio que ofrece no es el de ningún animal, sino que se ofrece a sí mismo como víctima, en propiciación por nuestros pecados, como sacrificio a Dios. Fue el sumo sacerdote y fue el cordero que se ofreció por tus pecados, por mis pecados. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que como Él vivió en una condición humana y fue un ser humano expuesto a toda clase de tentaciones, fragilidades y debilidades humanas, así como tú y yo, entonces el Señor Jesucristo entiende lo que es vivir en una condición humana. Él entiende lo que es vivir en una existencia humana. El Señor Jesucristo, que estuvo viviendo en un cuerpo semejante al tuyo y al mío, se compadece de ti. ¿Y sabes qué dice el texto bíblico? Dice la palabra compadecerse, que la acabamos de leer en 4:15, es que Él hace empatía, que Él siente y entiende y te comprende a ti cuando estás sujeto a tentaciones, a emociones, cuando estás expuesto a la ira, al enojo, a la irritación, cuando puedes caer
una seducción sexual, cuando eres atraído o atraída por un mal deseo contra Dios que atenta contra la ley de Dios, Él te entiende, porque Él también pasó por las mismas cosas, por las mismas pasiones, por las mismas tentaciones, solo que Él nunca cayó en una sola tentación, ni con los pensamientos, ni con las palabras, ni con los comportamientos. Jesús jamás pecó, pero Él estuvo expuesto a esa lucha, a esa batalla espiritual, a esos malos deseos que batallan contra el alma, contra el corazón que hay en nuestra mente una y otra vez. Él batalló con esos malos deseos y venció. Pero Él sabe que tú y yo estamos hechos desde niños, desde bebés, que fuimos entretejidos en el útero materno con un embrión débil, frágil, sujeto a pasiones, y que nuestros padres, nuestros antepasados nos transfirieron justamente el virus de la debilidad, el virus del pecado, y que nacemos con la tentación, con la tendencia a hacer lo malo, a estar gobernados por el pecado, a estar dominados por el pecado. Pero gracias a que Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, Él no creció en esas condiciones, no creció bajo esa misma debilidad que nosotros, pero Él pudo, como Adán y como Eva, pudo haber pecado, porque Adán y Eva justamente también fueron creados sin pecado, sin esa naturaleza, solo que ellos hicieron lo malo. Y Adán y Eva están representados en tu padre y en tu madre. Después de que pecaron y desobedecieron, engendraron hijos y les transfirieron ese virus, de la debilidad humana, de la debilidad a pecar, de esa fuerza imperiosa que lo seduce y arrastra al ser humano a hacer lo malo, a pesar de que él piensa en hacer lo bueno y termina haciendo lo malo, como también lo dice San Pablo en Hebreos capítulo 7. Amados amigos, el Señor Jesucristo sabe que tú y yo fuimos formados en debilidad, nacimos en debilidad, crecimos en debilidad y arrastramos una historia de debilidades, de flaquezas, de pecados con la que nosotros no somos capaces de lidiar. A pesar de que tú y yo querramos hacer el bien y nos esforcemos por hacer el bien, finalmente terminamos haciendo las cosas malas que no queremos. Pero tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que experimentó en su cuerpo cosas semejantes a las tuyas y a las mías, pruebas, tentaciones semejantes a las tuyas y a las mías, y Él sabe y Él entiende la angustia que se siente de caer en una tentación, porque Él batalló y luchó también contra el pecado. Él oraba todos los días y oraba muchas horas pidiéndole a Dios que lo fortaleciera y que lo librara de caer espiritualmente en pecado. Recuerda en Getsemaní, como dice Lucas 22 y los evangelios sinópticos, que Jesús oraba intensamente y sudaba como grandes gotas de sangre en una batalla agónica, justamente para ser fortalecido espiritualmente y prepararse espiritualmente para que cuando lo arrestaran, lo maltrataran, lo escupieran, lo rechazaran, lo golpearan, lo azotaran, Él no sintiera en su corazón rabia, enojo, furia, para que Él no desatara palabras de maldición contra los que lo crucificaron. Y por eso Jesús aguantó, soportó y resistió toda clase de maltrato, de aflicciones, de pruebas, de dificultades y de tentaciones. Y en la cruz lo único que hizo fue ofrecerse a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y fue capaz de amar hasta el último momento, hasta pedirle a Dios que perdonara los pecados de los que lo habían crucificado. Sí,
Él pasó por tus dificultades, por tus problemas, pero nunca pecó. Pero tú y yo fallamos, y Él sabe que somos débiles, y Él sabe que no somos capaces de enfrentar y de vencer el pecado en nuestras propias fuerzas. Y por eso tú y yo podemos acudir a Jesucristo y podemos decirle al Señor Jesucristo que somos débiles, que no somos capaces de vencer el pecado en nuestras propias fuerzas. Una y otra vez, a pesar de que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno comete pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es tu abogado, y Él le pide al Padre que te perdone tus pecados. Es mi abogado defensor. Él nos defiende de las acusaciones del diablo, de las acusaciones de Satanás, porque toda vez que tú y yo pecamos, el diablo nos acusa ante Dios, pero Jesucristo, como nuestro abogado, nos defiende cuando acudimos a su sacrificio y le decimos: Padre, ya Jesús fue castigado, ya Jesús fue condenado, ya Jesús pagó por mí. Y si tú crees que Cristo murió y pagó por ti, y vas al Padre confiadamente, recibes el perdón de los pecados, y Jesucristo no te reprocha, no te recrimina tus pecados, tus caídas, tus debilidades. Jesucristo no te reprocha, porque te entiende, porque sabe, porque conoce tus flaquezas, tus debilidades. Sabes de qué material estás hecho, y sabes que tú y yo no somos capaces, por más que luchemos, de vivir sin fallar, sin pecar. Pero Él te comprende, porque vivió en una condición semejante a la tuya, a la mía. Él te entiende, Él te comprende, Él tiene compasión, Él tiene misericordia de ti. Y por eso te invito para que en esta hora te acerques conmigo y nos acerquemos a Dios, al trono de la gracia, para pedirle que nos socorra, que nos auxilie. Digámosle al Padre que en el nombre de Jesucristo nos perdone, y digámosle a Jesucristo que nos reconcilie con el Padre, que interceda al Padre una vez más por nosotros, que le pedimos perdón, que reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, que le fallamos, que sobre todo antes de la pandemia nosotros nos entregamos a los pecados, a las maldades. Digámosle al Señor Jesucristo que interceda por nosotros, al Padre, como sumo sacerdote que es. Te invito para que en este momento inclines tu rostro y nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia ante el oportuno socorro. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo el justo. El sumo sacerdote que experimentó en un cuerpo humano nuestras mismas debilidades, nuestras mismas pasiones, pero nunca cayó ni una sola vez en el primer pecado, como sí lo hizo Adán y Eva, que desobedecieron. Él te obedeció en todo. Él pudo caer, Él pudo pecar. Él fue tentado una y otra vez por el diablo, que le puso toda clase de trampas para que cayera, pero no cayó ni una sola vez, porque te amaba, porque amaba tu ley, porque ama tu ley, y por amor a nosotros soportó toda clase de suplicios, de tribulaciones, de aflicciones, de pruebas y de tentaciones, por amor a nosotros, Padre, por amor a ti. Nos acercamos en el nombre de Jesucristo el justo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos acercamos en nombre de Jesucristo y te pedimos, Padre, que por la sangre de Jesucristo perdones todos nuestros pecados, que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques de toda nuestra maldad. Y a ti, Señor Jesucristo, te decimos en esta hora que intercedas por nosotros al Padre, que seas nuestro abogado, que defiendas nuestra causa de debilidad, de fragilidad.
Señor Jesucristo, conoces la historia de cada uno de nosotros. Nuestra historia de pecadores comenzó desde el útero materno. Sí, Señor, en pecado nos concibió nuestra madre. Cuando nacimos ya traíamos la semilla del pecado, la debilidad en nosotros. Traíamos la enfermedad del pecado en nosotros, el virus del pecado que nos debilitó y nos expuso a toda clase de tentaciones hasta el día de hoy. Gracias, Señor Jesucristo, por haber experimentado una existencia terrenal en un cuerpo humano semejante al nuestro, porque eso te hace un Dios compasivo, un Dios clemente y misericordioso, un Dios paciente para con nosotros los pecadores. Gracias porque entiendes que nuestras batallas contra el pecado, nuestras luchas contra el pecado, tarde o temprano terminamos cayendo por nuestra debilidad, por nuestra enfermedad espiritual. Gracias, Jesús. Pídele al Padre en esta hora que perdone todos nuestros pecados, que nos lave y nos limpie de toda nuestra maldad, que nos purifique de todos nuestros pecados por tu sacrificio en la cruz. Y Señor Jesucristo, tú destruiste el poder del pecado en la cruz. Envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones, llénanos de tu Espíritu Santo y danos la victoria sobre el pecado. Y haznos cada vez más fuertes contra el pecado, haznos cada vez más fuertes contra las tentaciones. Enséñanos, Jesús, las tácticas con las que venciste el pecado. Enséñanos las estrategias. Enséñanos cómo podemos vencer las pruebas, las tentaciones. No queremos volver a pecar, no queremos volver a hacer lo malo, no queremos volver a ser vencidos por el pecado. Envía tu Espíritu a nuestros corazones y llénanos del Espíritu Santo. Renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra vida, transfórmanos y danos el poder interior para vencer todo pecado, toda tentación, toda prueba, Señor Jesucristo. Gracias por entendernos. Gracias por rogar al Padre, gracias por suplicarle al Padre e interceder al Padre por nosotros pecadores en esta hora. Lávanos, límpianos, purifícanos. Gracias, Señor Jesucristo, por mirarnos con amor, por mirarnos con paciencia, por mirarnos con consideración, por mirarnos con ternura, porque abarcas toda nuestra historia y sabes que cuando pecamos, Señor, somos esos seres humanos que fuimos heridos desde el útero materno, que fuimos maltratados por papá o por mamá o abandonados en la infancia. Sabes, Señor, que somos frágiles y débiles y que caemos fácilmente en las tentaciones y en el pecado, y abarcas toda nuestra historia y lo que sientes es consideración, amor, compasión por nosotros. Gracias por amarnos, Jesús, por mirarnos con tu amor, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí, llevas mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre, escucha las oraciones de arrepentimiento de todas las personas que en este momento han recibido este mensaje de tu palabra. Señor Jesucristo, recibe, escucha las oraciones, atiende las oraciones de todos tus hijos y tus hijas, que en todos los lugares del mundo, de Colombia en este momento, han recibido este mensaje y están orando. Perdónales todos sus pecados, Padre, por la sangre de Jesucristo. Señor Jesucristo, intercede por todos ellos. Y gracias por tu mirada de amor. No solamente nos perdonas, no solamente nos comprendes y nos limpias y nos purificas y nos reconcilias con Dios Padre, sino que también envíes el poder de tu Espíritu Santo a nuestros corazones para fortalecernos espiritualmente y ayudarnos a enfrentar una nueva batalla contra el pecado, teniendo victoria. Vamos a vencer el pecado, vamos a vencer este mundo con sus placeres, con sus deleites, con sus malos deseos. No vamos a seguir llevando una doble vida delante de ti, Señor. Lleva nuestra vida a una sola verdad. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Lleva mi vida y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Espíritu de Dios, conduce la vida de todos estos hombres y mujeres que están en oración ahora mismo, reconociendo sus flaquezas y debilidades ante ti, su enfermedad espiritual, de la que tú nos sanaste con tu muerte en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, porque esta enfermedad nos llevó a la muerte por el pecado, pero tú nos resucitas a una vida espiritual, a una vida nueva, por tu resurrección, Jesucristo. Y podemos vivir una vida diferente, victoriosa contra las tentaciones, las pruebas y el pecado, gracias a la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, conduce y lleva nuestras vidas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Bendice a todas las personas que en este momento, Señor, están escuchando, recibiendo, viendo esta transmisión en el nombre de Jesucristo. Señor, concede los deseos del corazón de todos ellos. Bendíceles, bendice sus hogares, sus familias. Dale salud física, sana a los que estén enfermos por las heridas de tu Hijo Jesucristo, Padre, por las llagas de Jesús. Tócalos, Espíritu Santo. Los que están necesitados en su economía, los que están pasando necesidades, haz milagros en ellos. Provee milagrosamente para sus necesidades económicas y materiales. Bendice sus finanzas, bendice sus hogares, bendice sus vidas. Dales paz en sus corazones, dales gozo, dales alegría en medio de este confinamiento. Restaura el estado de las cosas para ellos y bendícelos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, Padre. Amados amigos, nos encantó poder compartir con ustedes una vez más este tiempo de crecimiento espiritual. Queremos recordarles que tenemos compromisos, obligaciones financieras que nos han quedado, con un local enorme que todavía seguimos pagando arriendo porque el contrato nos obliga. Nadie se imaginaba que iba a venir esta pandemia con consecuencias negativas para la mayoría de los seres humanos. Y tenemos la consecuencia de seguir pagando un local que infortunadamente no podemos utilizar sus instalaciones para nuestras reuniones espirituales, que tuvimos que cerrar, pero tenemos que seguir pagando el arriendo. Y seguimos pagando una nómina con la que el Estado nos obliga, pero que también nosotros con amor cumplimos con esta nómina, con todo nuestro equipo de trabajo, hombres y mujeres empleados de la comunidad que por años nos han ayudado a atenderles a ustedes. Si necesitan citas personalizadas, virtualmente los podemos atender gratuitamente. Llámenos, ahí están nuestros números de teléfono, llámenos, escríbanos también a nuestro correo para atenderlos personalmente. Y también ahí está nuestra cuenta de ahorros, el link por medio del cual pueden hacer nuestros pagos. Llámenos y si no saben cómo, comuníquense con nosotros
y les decimos cómo nos pueden consignar, cómo nos pueden hacer llegar sus ofrendas. Gracias por el apoyo económico que nos han dado, gracias por las ofrendas que nos han dado, gracias por sus aportes permanentes cada mes. Estamos orando por ustedes. Personalmente oro por todas las personas que nos apoyan económicamente. Delante de Dios los llevo cada día en mis oraciones. Están delante de Dios ustedes y sus familias y sus necesidades. Pero también oramos por los que no pueden ofrendar, por los que no nos ofrendan. También oramos por todos ustedes. Oro por ustedes todos los días, los llevo delante de la presencia de Dios. A todos los que se conectan con nosotros a través de la internet, a través de nuestras transmisiones y que reciben nuestros materiales. Averigüen bien siempre por nuestra programación. Estamos también en Instagram, transmitiendo para ustedes en Instagram. Conéctense y pregúntenos y les damos información de toda nuestra programación. Una vez más nos encantó estar con ustedes y nos despedimos cantando una canción con mucha alegría al Señor, con gratitud. Canten con nosotros desde sus casas. Dios les bendiga. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor,